Es un privilegio para nosotros poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Donde quiera que nos escuches, te enviamos un fuerte abrazo de parte de nuestro ministerio. Es un privilegio poder compartir con ustedes una enseñanza más bajo el tema ¿qué enseña la Biblia sobre el discernimiento espiritual? Te invitamos a que si no eres miembro de nuestra página ministerial de Facebook, puedas incorporarte bajo el nombre Ministerio Monte Olivar, donde encontrarás enseñanzas imágenes que ayudarán a tu crecimiento espiritual. Asimismo, si no eres miembro también de nuestro canal de YouTube, puedas por medio de la campanita acá abajo suscribirte y no perderte de todas las enseñanzas que nos permite nuestro Señor subir semana a semana. Ahora mismo también pondremos esta enseñanza en manos del Señor. Amantísimo y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por una enseñanza más que nos permites presentar para honra y gloria de su nombre. Gracias, Padre Eterno, por este público oyente, Señor, que día a día nos siguen en este canal para honra y gloria de su nombre, para el crecimiento espiritual, Señor, esa semilla que un día depositó en cada uno de nosotros pueda germinar y pueda cumplir el propósito para la cual fue enviada. Señor, hoy vengo pidiendo también una bendición especial para cada uno de ellos en su vida material y en su vida espiritual. Padre de la gloria, necesitamos tu protección. Inclina tu oído a nuestras súplicas, Señor. Gracias, Padre eterno. Todo esto te lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de su Hijo Santo. Amén y amén. ¿Qué enseña la Biblia sobre el discernimiento? El discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada y hacer juicios sabios. La definición del diccionario de discernimiento es discriminación, agudeza de juicio y comprensión. El discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque más específico. La diferencia principal entre los dos radica en la distinción de discernimiento que puede ayudar a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. La Biblia deja en claro que el discernimiento es algo que todos debemos desear y que es necesario para ayudarnos a crecer en nuestra fe y evitar que seamos engañados. La Biblia en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Salomón, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él pidió discernimiento para gobernar a la nación de Israel y para distinguir entre el bien y el mal, según Primera de Reyes 3:9. Veamos la palabra y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? A Dios le agradó la petición de Salomón y le prometió, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, es decir, que discierne, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Primera de Reyes 3:12. Es interesante notar que Dios mismo específicamente mencionó la sabiduría y el entendimiento, o sea, el discernimiento individualmente. Sin embargo, el discernimiento no es solo para los reyes, es para todos nosotros los hijos de Dios. Pablo oró por el discernimiento para los creyentes. Esto es lo que pidió en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1 del 9
al 11. El discernimiento es algo que debe pedirse y buscar si realmente deseamos vivir rectamente. Oseas 14:9, veamos la versión NTV, dice: que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ello. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. No podemos seguir los caminos del Señor sin un discernimiento. Necesitamos ese discernimiento para entender la misma palabra del Señor. Pero ahora entendamos qué es el discernimiento o entendimiento espiritual, ya que este don debe manifestarse en la iglesia. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. Pero, ¿qué es el discernimiento bíblico? La palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de la Sagrada Escritura. Las personas que eligen por el discernimiento bíblico buscan el bien y no realizan acciones que puedan afectar a su prójimo, tal como nos enseña el Señor y lo revela en la Biblia. El discernimiento en hebreo es bin y aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de los Reyes se puede leer cómo Salomón le pide a Dios un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. La palabra discernimiento también viene del griego diakresis y significa distinguir entre cosas contrarias. El discernimiento de espíritu es un don sobrenatural que nos ayuda a determinar si las inspiraciones o impulsos que experimentamos provienen de Dios o del enemigo o de nuestra imaginación. Veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Primera de Corintios 12:10 dice: a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. El discernimiento de espíritu es el don más importante, es el que garantiza el funcionamiento de los demás dones del Espíritu Santo. El cristiano se encuentra bajo la influencia de las fuerzas contrarias. El Espíritu de Dios es el que trata de llevarlo a toda verdad y el espíritu del mal trata de apartarlo de la verdad, es decir, del camino de Dios. Para llevarlo al error, el espíritu del mal trata siempre de conseguir sus fines por medio del engaño. En cambio, el Espíritu Santo es espíritu que guía a la verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La fuente de la inspiración o impulsos en el ser humano tiene tres orígenes: el natural, el origen divino y el origen maligno. La palabra discernimiento viene del griego diácresis, como dijimos anteriormente. Obedecer a la autoridad espiritual es lo más importante, es legítima porque es puesta por Dios. Los frutos del Espíritu Santo también son indicios de la perfecta presencia de Dios en la vida de las personas. Esos son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y dominio propio. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora veamos el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay que vivir en comunión y en oración
porque sin paz el alma no puede percibir la obra del Espíritu Santo. Vivir en la presencia del Señor es el mejor medio para poder discernir la acción del Espíritu. En el verdadero creyente el discernimiento es verdaderamente importante. Veamos este versículo clave que decía el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es uno de los males que atraviesa en la actualidad la iglesia del Señor, debido al desconocimiento de la verdad, es decir, la palabra de Dios. Pero veamos por qué menciona lo dulce por amargo, y iremos al libro de Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Acá podemos observar que las palabras de Dios se refieren acá a la Biblia. Menciona que son dulces. Aclaro en esta ocasión que para saborear y delectar lo dulce en su paladar es porque han probado lo amargo, es decir, lo contrario. Abramos un paréntesis en el Salmo 119 y antes de continuar esta preciosa enseñanza, quiero hablar algo del Salmo 119. Este es un salmo dedicado a la palabra del Señor. Este salmo tiene todo el abecedario hebreo, es decir, cada 8 versículos contiene una letra del abecedario hebreo. Es decir, comienza con la primera letra, los primeros 8 versículos, y así sucesivamente, las 22 letras del abecedario, comenzando con la letra Aleph. Nuestras mentes humanas no pueden entender las Escrituras sin el discernimiento que viene del Espíritu Santo. Y veámoslo en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entender porque hay que discernirlo espiritualmente. Las Escrituras nos hacen sabios, pero esto no puede suceder a menos que tengamos el discernimiento para entenderlas. En 2 de Timoteo 3, versos 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay sabiduría que necesitamos para nuestras vidas, que se encuentra en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El discernimiento es de crucial importancia para nuestras vidas como creyentes en Cristo, y con ello vienen grandes beneficios. Proverbios 3:21 al 24 dice: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. Veamos en las Escrituras 2 casos, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Veamos el primero en el libro de los Hechos, en donde el apóstol Pablo pudo ejercer el discernimiento espiritual. En Hechos 16, del 16 al 21. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Acá en algunas traducciones le ponen esclava, ya que dice daba ganancia a sus amos. Veamos el versículo 17.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué pasaría, mi querido hermano, si esta persona hoy estuviera ataviada con la cabeza, con un manto, usando una falda larga y en un salón con un rótulo de iglesia, por ejemplo, Iglesia de la Profecía, el Santo Monte, un ejemplo? ¿No confundiría cualquiera al estar diciendo la verdad que eran siervos del Dios Altísimo? Que la palabra Altísimo representa la palabra hebrea El Elión, que significa excelsitud de Dios. Cuando se aplica a Jehová Altísimo, destaca su posición suprema sobre todos los demás. Salmo 83, 18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Si Pablo no hubiera tenido el Espíritu Santo, no habría podido discernir el espíritu que había en esta muchacha. Por eso el don se nombra como discernimiento de espíritus. En lo personal, sé que el Señor me ha regalado ese don para discernir si lo que se habla procede del Señor, no del enemigo o la propia imaginación de la persona. Veamos otro pasaje cuando el profeta Samuel va a ungir al rey David. Dice la Escritura en 1 Samuel 16, verso 1: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Veamos, saltémonos hasta el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Ahora, mi querido oyente, quiero cerrar esta enseñanza de lo más importante que vemos en el tema del discernimiento espiritual. Es que te va a hacer que oigas la voz de Dios para que puedas discernir, y lo único que te llevará a no tener discernimiento es el pecado en tu vida, y esto te hará llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Y por qué te digo esto? Hablamos de lo dulce de sus palabras, y esto es así. Cuando solo lo amargo está en el paladar, es porque hay pecado en nuestra vida. Veámoslo en la palabra, en el libro de Job 6:30. Preguntaba Job: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Para poderte explicar de una manera más entendible, el pecado no activará los sentidos sensoriales del discernimiento. Pues veámoslo en un caso práctico de la vida. Tú ves a alguien comiendo, por ejemplo, un manguito con sal, se te hace agua la boca. El sentido de la vista activó el del gusto, y eso es así con el discernimiento espiritual. Es necesario activarlos mediante el Espíritu Santo
Santo que activará que llegue la palabra a tu vida. Pero mejor veámoslo en la palabra del Señor con el profeta Jeremías, a quien el Señor le revelaría en Jeremías 23:28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. En este día te digo, mi querido hermano y amigo, no cerremos nuestros oídos a esa linda palabra que nos da vida. En él es necesario que la conozcas, para que en ella existe la libertad para tu vida. Esta te dará esa libertad deseada. A la esclavitud del pecado será lumbrera a tus pies para no tropezar. Será el camino a la verdad y no te equivocarás. Ahora te invito a que vayamos en palabras de oración juntos y que le pidamos ese discernimiento al Señor. Amantísimo y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, en este día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Venimos delante de su presencia como necesitados, Padre de la gloria, no como grandes, sino como necesitados, poderoso Rey, Señor. Sabemos que estos tiempos son peligrosos, Señor. Sabemos que ese evento más cerca que nunca se acerca cada día más, Señor. Tu venida está pronta, oh Señor, por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, vestida de lino fino. Sabemos que tú habitas en las alturas y en la santidad, Padre de la gloria. Tu palabra dice que tú eres santo, 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 y que sin santidad nadie te verá. Padre de la gloria, haznos que tu Espíritu Santo sea más sumiso cada día a tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, podernos parecer a la altura del varón perfecto. Padre de la gloria, haz morir nuestra carne, Señor, en estos tiempos, Señor. Tu palabra dice que habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, amadores más de los deleites que de Dios, desobedientes a los padres. Poderoso Rey, Señor, quiebra con el pecado en nuestra vida para que podamos ver tu gloria, para que podamos ver tu honra, Padre eterno, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Señor. Que ese discernimiento, Señor, se active como esos sentidos sensoriales en nuestra vida y que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solo discernir, escoger lo bueno, Padre de la gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, en este día porque me permite, Señor, presentar una enseñanza más con un tema bíblico de mucha importancia para nuestros tiempos, el discernimiento espiritual, porque sabemos que tu palabra dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros, Señor, diciendo de sus propias concupiscencias. Oh Padre, oh Rey, Señor celestial, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús.